Hijos míos, existe un evangelio que les promete salud y riqueza. Es predicado en templos brillantes por pastores carismáticos, y millones le creen. Pero hoy debo decirles la verdad. Ese no es el evangelio de Cristo, es el evangelio de Mamón. Les ruego, escuchen esta advertencia hasta el final, porque vamos a desenmascarar el engaño que podría costarle su alma. Hijos míos, mis amados hermanos en la fe, hoy mi corazón de pastor me obliga a hablarles de una de las herejías más crueles y seductoras de nuestro tiempo. Es una doctrina que no nació en los seminarios ni en los debates de los teólogos, sino en el laboratorio más astuto del infierno, diseñada específicamente para atacar el punto más vulnerable del corazón humano, nuestra desesperada necesidad de esperanza. Hablo del mal llamado Evangelio de la Prosperidad. Lo llamo el veneno más dulce del diablo por una razón. A diferencia de otras herejías que se presentan con la amargura de la negación o la frialdad del ateísmo, esta se presenta con una sonrisa deslumbrante y una promesa irresistible. ¿Cuál es el anhelo más profundo de un padre pobre? Ver a sus hijos comer hasta saciarse. ¿Cuál es la oración más desesperada de una madre ante la enfermedad de su hijo? La sanación. ¿Cuál es el sueño de una familia ahogada por las deudas? La libertad financiera. Estos deseos, hijos míos, no son malos, son buenos, son justos, son humanos. Y el enemigo lo sabe. Y es precisamente sobre este terreno sagrado de nuestros anhelos más legítimos donde ha sembrado su cizaña, su evangelio falso. El evangelio de la prosperidad llega a un alma sufriente y no le habla del misterio de la cruz ni del valor redentor del sufrimiento. No, le ofrece una solución mágica, una transacción comercial con el Altísimo. Su mensaje es simple y embriagador. ¿Eres pobre? Es porque tu fe es débil. ¿Estás enfermo? Es porque no has decretado tu sanidad. ¿Quieres que Dios te bendiga? Entonces demuestra tu fe. Siembra una semilla de dinero en nuestro ministerio y Dios está obligado a devolvértelo multiplicado por 100. ¿Ven la diabólica astucia? Convierten a Dios, nuestro Padre amoroso, en un cajero automático celestial. Transforman la fe, que es una entrega total y confiada a la voluntad de Dios, en una técnica de manipulación para forzar la mano de Dios. Y convierten la gracia, que es un don inmerecido y gratuito, en una mercancía que se puede comprar. Imaginen la escena, que se repite cada domingo en miles de megaiglesias que se disfrazan de cristianas. Las luces son como las de un concierto de rock. La música es emocional, diseñada para crear una atmósfera de euforia colectiva. Y en el escenario, un predicador carismático, vestido con un traje de miles de dólares y un reloj de oro, sonríe a la multitud y grita: Dios no quiere que seas un perdedor. Dios quiere que seas un campeón. Quiere que tengas el mejor coche, la casa más grande, el negocio más próspero. Y la gente, desesperada por una palabra de esperanza, aplaude, llora, levanta las manos. Se sienten bien, se sienten llenos de poder. Por un momento olvidan sus problemas, pero lo que están consumiendo, hijos míos, no es el evangelio de Cristo. Es un narcótico espiritual. Es una droga que produce una euforia temporal, una alta dosis de optimismo. Pero como toda droga, su efecto es pasajero y crea una dependencia terrible. Cuando la persona vuelve a su casa y la realidad de la pobreza y la enfermedad sigue allí, el predicador le da la solución. Es que tu semilla no fue lo suficientemente grande, tu fe todavía es débil, tienes que dar más para recibir más. Y así, el alma queda atrapada en un ciclo de extorsión emocional y espiritual, vaciando sus bolsillos, vendiendo sus posesiones, endeudándose.
siempre en busca de ese milagro que nunca llega porque está basado en una mentira. Es una estafa, hijos míos, una estafa cruel que se perpetra en el nombre de Jesús. Es robarle al pobre no solo su dinero, sino su dignidad y su fe, dejándolo doblemente arruinado, material y espiritualmente. Este no es el evangelio de la cruz, es el evangelio del casino. Hijos míos, hemos desenmascarado la fachada atractiva del evangelio de la prosperidad. Hemos visto cómo funciona su mecanismo de seducción, presentándose como una solución fácil a los problemas más profundos de la vida. Pero ahora debemos ir al corazón de la blasfemia. Debemos tomar esta doctrina que se atreve a usar el nombre de Cristo y ponerla cara a cara con el verdadero evangelio, con las palabras auténticas de nuestro Señor Jesucristo, y veremos, hijos míos, que no son simplemente dos interpretaciones diferentes, son dos religiones opuestas, dos caminos que van en direcciones contrarias, dos evangelios que se excluyen mutuamente. Uno conduce a la vida eterna, el otro a la perdición, envuelto en promesas de oro. El predicador de la prosperidad, desde su escenario iluminado, te grita: Dios quiere que seas rico, la pobreza es una maldición del diablo, la voluntad de Dios es que vivas en la abundancia material. Y estas palabras, para un corazón que sufre la humillación de la escasez, suenan como música celestial. Pero, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo, el único Maestro? Escuchen con atención. En el Sermón de la Montaña no dice: bienaventurados los ricos, porque ellos poseen la tierra. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no se detiene ahí. Le dice al joven rico, un hombre bueno y piadoso: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y cuando el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones, Jesús pronunció la terrible advertencia: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El evangelio de la prosperidad te dice que la riqueza es la señal de la bendición de Dios. El evangelio de Cristo te advierte que la riqueza es un obstáculo peligroso para tu salvación. ¿A quién vas a creer? El telepredicador, con una sonrisa compasiva, te dice: si estás enfermo, es por tu falta de fe, o quizás por un pecado oculto. Siembra una semilla de fe generosa en este ministerio y reclama tu sanidad. Y así, añade a la cruz de la enfermedad la cruz cruel de la culpa. ¿Pero qué nos enseñó Jesús sobre el sufrimiento? Cuando sus discípulos le preguntaron sobre el ciego de nacimiento: ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Jesús nunca asoció la enfermedad con una fe débil. Por el contrario, él mismo abrazó el sufrimiento como el camino de la redención. No nos prometió una vida sin cruces, nos prometió su presencia y su fuerza para llevarlas. El evangelio de la prosperidad te dice que el sufrimiento es una maldición que debes rechazar. El evangelio de Cristo te enseña que el sufrimiento, unido a su cruz, es una fuente de gracia y de santificación. ¿Qué camino eliges? ¿El de la comodidad o el de la cruz? El profeta de la avaricia, con la calculadora en la mano, te presenta a Dios como un banquero de inversiones. Pacta con Dios, dale a Él 1000 y Él te devolverá 100,000. Es una ley espiritual infalible. Convierten la relación con Dios en una transacción financiera, en un negocio donde nuestra ofrenda es una inversión para obtener un retorno. ¿Pero qué dice el evangelio? Recordemos la escena que más conmovió el corazón de Jesús en el templo. No fue la ofrenda generosa de los ricos que daban de lo que les sobraba. Fue la ofrenda de la viuda pobre que echó 2 pequeñas monedas de cobre, todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús no le prometió que esas 2 monedas se multiplicarían. La alabó por su amor total, por su generosidad sin cálculo, por una entrega que no esperaba nada a cambio.
El Evangelio de la prosperidad te enseña a dar para recibir. El Evangelio de Cristo te enseña a darlo todo por amor, sin esperar más recompensa que el amor mismo. ¿Cuál es tu modelo? ¿El del inversor que busca beneficios o el de la viuda que lo entrega todo? Hijos míos, la diferencia es total. El Evangelio de la prosperidad pone el foco en el yo, mi felicidad, mi salud, mis riquezas, mis sueños. Es un evangelio egocéntrico. El Evangelio de Cristo pone el foco en Dios y en el prójimo. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un evangelio de entrega. El Evangelio de la prosperidad te invita a sentarte en un trono y a decretar tus bendiciones como si fueras un rey. El Evangelio de Cristo te invita a arrodillarte al pie de la cruz y a decir: hágase tu voluntad y no la mía. El Evangelio de la prosperidad es, en su esencia, el Evangelio de Mamón disfrazado con un lenguaje cristiano. Es la misma tentación que el diablo le presentó a Jesús en el desierto. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y estos falsos profetas se han postrado, han cambiado al Cristo crucificado por el becerro de oro y están invitando a millones de almas desesperadas a hacer lo mismo. Hijos míos, hemos puesto la palabra de Cristo junto a la palabra de los falsos profetas de la prosperidad y el contraste es tan claro como el día y la noche. Hemos visto que sus promesas son la antítesis del Evangelio, pero sé que la fuerza de esta herejía no reside en su teología, sino en su capacidad para ofrecer una esperanza desesperada a los que sufren desesperadamente. Es fácil para nosotros, con el estómago lleno y la salud intacta, condenar sus errores. Pero para entender la crueldad de este engaño, debemos caminar junto a una de sus víctimas. Debemos escuchar el testimonio de aquellos cuya fe y cuyas vidas han sido destrozadas en el altar de este becerro de oro moderno. Permítanme contarles la historia de una familia. Una historia que se repite miles de veces en toda América Latina. Por protegerlos, los llamaremos María y David. María y David eran una pareja humilde, trabajadora, de esas que construyen su vida con el cemento del esfuerzo diario y la fe sencilla. Vivían en una pequeña casa que habían construido con sus propias manos a lo largo de los años. No tenían lujos, pero tenían lo más importante: un amor profundo el uno por el otro y 2 hijos a los que adoraban. Su fe era la fe del pueblo. Iban a misa los domingos, rezaban el rosario en familia y tenían una confianza inmensa en la protección de la Virgen. Pero en su vida había una cruz, una espina que les causaba un dolor constante. Su hijo menor sufría desde su nacimiento de una enfermedad respiratoria grave que lo tenía a menudo al borde de la muerte y consumía los pocos ahorros de la familia en médicos y medicinas. Rezaban cada día por su sanación, pero el milagro no llegaba. Un día, un vecino los invitó a su iglesia, una de esas nuevas comunidades cristianas que prometían milagros y prosperidad. Desesperados por encontrar una solución, fueron y quedaron deslumbrados. Vieron a un pastor carismático que hablaba con una seguridad magnética. Escucharon testimonios de personas que afirmaban haber sido sanadas de cáncer y haber salido de la bancarrota después de pactar con Dios. Y escucharon el mensaje central: si tu hijo está enfermo, es porque tu fe no ha activado el poder de Dios. Dios quiere sanarlo, pero espera un acto de fe radical de tu parte. Tienes que sembrar una semilla extraordinaria para cosechar un milagro extraordinario. Esa noche volvieron a casa con una mezcla de excitación y de duda. ¿Podría ser verdad? ¿Era esa la respuesta que tanto habían buscado? Son maldiciones. Atrévanse a creerle a Dios. Poco a poco, el veneno dulce comenzó a hacer efecto. Empezaron a sentir vergüenza de su propia pobreza, como si fuera un signo de su fracaso espiritual. Y comenzaron a creer que la fe de su iglesia, la Iglesia Católica, era una fe de resignación y de mediocridad. El golpe final llegó en una noche de milagros. El pastor,
con los ojos encendidos, lanzó un desafío a la audiencia. Hay alguien aquí esta noche a quien Dios le está pidiendo que lo entregue todo, todo, que venda su casa, que vacíe su cuenta bancaria y que siembre esa semilla en este ministerio. Y yo te profetizo, en el nombre de Jesús, que antes de un año Dios te devolverá 100 veces más y tu milagro de sanidad será desatado. María y David se miraron. Sus corazones latían con fuerza. Sintieron que ese mensaje era para ellos. Era la prueba definitiva de su fe. Durante una semana lucharon, dudaron, rezaron, pero la promesa de la sanación de su hijo era demasiado poderosa. Tomaron la decisión. Con lágrimas en los ojos pusieron en venta la pequeña casa que habían construido con tanto amor, y cuando recibieron el dinero fueron al banco, lo retiraron todo y lo depositaron como una semilla de fe en la cuenta del ministerio. Se quedaron literalmente sin nada, excepto con una esperanza febril y la promesa de un pastor en la televisión. Pasó un mes, 2 meses, 6 meses y no pasó nada. La salud de su hijo no mejoró. El dinero, por supuesto, no se multiplicó. Se habían ido a vivir a un pequeño cuarto alquilado y sus ahorros se habían acabado. Comenzaron a llamar al ministerio, desesperados. Al principio les respondían con frases evasivas. Sigan creyendo, alaben a Dios en medio de la prueba. Pero cuando su situación se volvió crítica y llamaron llorando, diciendo que estaban a punto de quedarse en la calle, la voz al otro lado del teléfono se volvió fría. Una secretaria les dijo las palabras más crueles que un alma puede escuchar. Si el milagro no ha ocurrido es por ustedes. Seguramente hay un pecado oculto en su familia, o su fe no era verdadera. Ustedes no han creído lo suficiente. Y les colgaron. En ese instante, hijos míos, no solo se quedaron sin casa y sin dinero. En ese instante su fe se hizo añicos. Se sintieron estafados, humillados y, lo peor de todo, abandonados por el mismo Dios en cuyo nombre habían sacrificado todo. El Dios que les habían presentado, ese Dios banquero que respondía a las inversiones, se había revelado como un fraude. Y en la oscuridad de su desesperación, creyeron que el verdadero Dios, el Dios de su infancia, también era así. Cayeron en un abismo de resentimiento y de apostasía, con el corazón más enfermo que el cuerpo de su hijo. Hijos míos, hemos dejado a María y a David en la más profunda de las oscuridades. Despojados de sus bienes materiales, sí, pero lo que es infinitamente peor, despojados de su fe. El Dios de la prosperidad se había revelado como un ídolo cruel y caprichoso, y en su caída había arrastrado la imagen del verdadero Dios. ¿Cómo volver a confiar? ¿Cómo volver a rezar cuando sientes que tus oraciones han sido una burla? Estaban en la calle, con un hijo enfermo y un corazón roto en 1000 pedazos. Este, hijos míos, es el fruto final y más venenoso del Evangelio de la prosperidad. No solo te roba el dinero, te roba a Dios, dejando en su lugar un desierto de cinismo y desesperanza. Y es precisamente aquí, en el punto más bajo de su historia, donde comienza el verdadero milagro. No el milagro ruidoso y espectacular que ellos esperaban, sino el milagro silencioso y tierno de la misericordia de la verdadera iglesia. Un sacerdote de una pequeña parroquia católica del barrio, el tipo de sacerdote que los profetas de la prosperidad llamarían fracasado porque su iglesia era pequeña y pobre, se enteró de su situación a través de un vecino. Y no fue a buscarlos con cámaras ni con un micrófono. Fue a buscarlos con el corazón de un padre. Los encontró en un refugio para personas sin hogar, acurrucados en un rincón, con la mirada perdida. Y no les habló de dinero, no les prometió ninguna bendición material. Simplemente se sentó con ellos en el suelo sucio y lloró con ellos. Ese sacerdote, hijos míos, se convirtió para ellos en el rostro del verdadero Cristo. Les ofreció un pequeño apartamento que la parroquia tenía para emergencias. Los feligreses, gente humilde,
Obreros y ancianas comenzaron a traerles comida, ropa para sus hijos, medicinas. Nadie les pidió nada a cambio. Nadie les habló de sembrar semillas. Era la caridad pura, silenciosa, gratuita, el lenguaje del verdadero evangelio. Al principio, María y David estaban llenos de desconfianza, pero poco a poco, la calidez de esa comunidad sencilla comenzó a derretir el hielo de su corazón. El sacerdote comenzó a visitarlos cada semana y con una paciencia infinita comenzó a reconstruir su fe desde las ruinas. No condenó sus errores. Les explicó con amor la diferencia entre el ídolo que habían adorado y el Dios que se había revelado en Jesucristo. Les leyó las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Les habló de un Dios que no promete la ausencia de la cruz, sino su presencia amorosa en medio de ella. Les mostró la imagen de Cristo crucificado, un Dios que no está en un trono de oro, sino en un madero de dolor, por amor a nosotros. Les habló de la riqueza verdadera, la que no se mide en cuentas bancarias, sino en la paz del corazón, en el amor de la familia, en la esperanza de la vida eterna. Fue un proceso lento, difícil. Tuvieron que aprender a rezar de nuevo, ya no como inversores que exigen un retorno, sino como hijos que confían en la sabiduría de su Padre incluso cuando no la entienden. Su oración más frecuente se convirtió en: Señor, no entiendo por qué permites la enfermedad de nuestro hijo, pero confío en ti. Hágase tu voluntad. Un día, el sacerdote los invitó a la adoración eucarística. David al principio no quería ir, se sentía un traidor, pero fue. Y mientras estaba arrodillado frente al Santísimo Sacramento, en el silencio de esa pequeña capilla, sin luces ni música estridente, sintió algo que no había sentido en años. No fue una euforia emocional, fue una paz profunda, serena, real. La paz de saberse amado incondicionalmente, no por lo que podía dar, sino por lo que era, un hijo herido que había vuelto a casa. María y David nunca recuperaron su casa ni su dinero. David encontró un trabajo humilde como carpintero. Vivieron con sencillez, a menudo con dificultades. La salud de su hijo siguió siendo una cruz diaria. Pero algo fundamental había cambiado. La ansiedad había desaparecido, reemplazada por una profunda confianza. La amargura se había ido, reemplazada por una gratitud serena por las pequeñas cosas. Y su hogar, ahora un pequeño apartamento alquilado, se llenó de una alegría y un amor que su mansión nunca había conocido. Se convirtieron en miembros activos de esa pequeña parroquia, ayudando a otros más pobres que ellos. Descubrieron el tesoro del que habla el Evangelio, ese tesoro escondido en un campo por el que un hombre vende todo lo que tiene para comprarlo. Ellos habían vendido todo lo que tenían por una mentira, pero en su pobreza, Dios les regaló el verdadero tesoro, la fe auténtica, la paz del alma y la esperanza de una riqueza que ni la polilla ni el orín pueden corrompir, el tesoro inagotable del reino de los cielos. Hijos míos, la historia de María y David no es un caso aislado. Es la trágica crónica de miles de almas engañadas por la herejía más cruel de nuestro tiempo. Hemos visto cómo este falso evangelio promete oro y entrega cenizas, promete salud y siembra desesperación, y lo que es más grave, usa el nombre de Dios para robarle a los pobres. Ahora, después de haber diagnosticado el veneno y haber contemplado sus efectos devastadores, ha llegado el momento de tomar el antídoto. Es el momento de la liberación. El primer paso, y el más crucial, es el arrepentimiento. Es reconocer, con humildad, si hemos permitido que esta mentalidad de negocios con Dios se infiltre en nuestro propio corazón. Quizá no hemos vendido nuestra casa, pero ¿hemos dado alguna vez una limosna esperando que Dios nos la devuelva con intereses? ¿Hemos visto nuestra fe como un medio para obtener beneficios materiales? Si es así, hoy es el día de pedir perdón.
El segundo paso es una decisión radical de la voluntad. Rechazar esta mentira para siempre. Es entender que el Evangelio de Cristo es el Evangelio de la cruz. Y la cruz no es un fracaso, es el trono de la verdadera gloria. La verdadera prosperidad del cristiano no se mide en saldos bancarios, sino en la capacidad de amar, de perdonar, de servir y de llevar con paciencia las cruces de cada día. La mayor riqueza no es tener un jet privado, sino tener un corazón en paz, una conciencia limpia y la esperanza de la vida eterna. Por eso, para sellar esta decisión en lo más profundo de su ser, les invito a unir su corazón al mío en esta oración de renuncia y de consagración a la verdad del Evangelio. Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, vengo ante ti reconociendo la verdad de tu Evangelio y la santidad de tu cruz. Te pido perdón por todas las veces que mi fe ha sido impura, por las veces que he intentado usarte como un medio para mis propios fines egoístas. Perdón, Señor, si alguna vez he creído en la mentira de que el amor se puede comprar o de que la gracia es una mercancía. Lávame con la sangre de Cristo de toda mancha de materialismo y de avaricia. En el nombre poderoso de Jesucristo, que no tuvo don de reclinar la cabeza, yo renuncio hoy a la herejía del Evangelio de la prosperidad. Renuncio a la mentira de que la riqueza material es el signo de tu bendición. Renuncio a la mentira de que el sufrimiento es un signo de tu maldición. Renuncio a la blasfemia de tratarte como a un socio comercial o a un banquero celestial. Cierro hoy toda puerta de mi alma al espíritu de Mamón, al espíritu de la codicia y al espíritu del engaño religioso. Y te pido, Señor, que me des un corazón de pobre, un corazón que no se apegue a las cosas de este mundo, un corazón que sepa encontrar la verdadera alegría en la sencillez, en la familia, en el servicio a los demás. Enséñame a buscar el único tesoro que importa, el tesoro del cielo. Que mi mayor ambición no sea tener más, sino ser más tuyo. Que mi verdadera prosperidad sea crecer cada día en fe, en esperanza y en amor. Te consagro, Señor, mi vida, mis bienes, mi futuro. Todo es tuyo. Ayúdame a ser un buen administrador, pero líbrame de ser un esclavo. Que mi vida entera proclame la verdad que el mundo ha olvidado. Que mi mayor riqueza es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús, mi Señor y mi Dios, mi verdadera prosperidad eres tú. Amén. Hijos míos, si han hecho esta oración con sinceridad, han purificado su fe y han vuelto al corazón del Evangelio. Han declarado la guerra a la herejía más seductora de nuestro tiempo. Por eso, les pido un gesto final que nos una como la iglesia de los pobres y para los pobres. Para sellar su compromiso con el verdadero Evangelio, les pido que escriban en los comentarios la declaración de fe que es la antítesis de la herejía de la prosperidad. Mi riqueza es Cristo. Y a continuación, escriban desde qué ciudad o país hacen esta declaración, para que podamos crear un mapa global de la verdadera fe. Una fe que no busca el oro de la tierra, sino el tesoro del cielo.